Calor, ¿verdad? Hace calor, ¿eh? ¿Un poquito? Pues yo quiero darte en esta mañana una palabra que me vaya a permitir que recuerde un salmo que conocemos muy bien en esta congregación, porque yo lo he compartido, lo han compartido algún que otro hermano que nos ha visitado. También creo que nuestra hermana también predicó, creo que fue el año pasado también de ese salmo. Es el Salmo 91, Salmo 91. Un salmo conocido, un salmo que yo también he compartido en alguna que otra ocasión, porque es un texto de la Escritura que habla poderosamente. Es un salmo de confianza. Es un salmo de confianza que trae seguridad de la protección de Dios, de la protección en la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Aún haya guerra, aún esté el enemigo, aún haya lo que haya, Dios está protegiendo, Dios está bendiciendo, Dios nos trae seguridad, Dios nos trae socorro, Dios nos trae confianza en su preciosa presencia. Amén, hermanos. Por lo tanto, en esta mañana me vaya a permitir, hermano, que os hable de este texto que en otras ocasiones, como ya digo, hemos hablado, incluso predicadores, porque es una escritura que nos trae mucha enseñanza. No es, podríamos decir sencillamente, un texto maravilloso o espiritual, sino extraordinario. Es una palabra del Espíritu, es una palabra del Espíritu. Por eso quiero hablarte en esta mañana de que su presencia es aire fresco, es aire fresco. Quizá algunas notas que te voy a dar te recuerden algo, porque quiero hablarte evidentemente de algo que te va a sonar. Y dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Qué salmo precioso. Amén, hermanos. Yo en esta mañana lo que voy a compartir es el verso 1. El verso 1. No voy a ir más allá porque entonces nos quedaríamos aquí días. Estamos, querido hermano y hermana, y creo que lo notarás, en la época de más calor, donde las temperaturas están más altas. Y esta semana ha sido una de las semanas de más calor que se han pronosticado, de más calor. Incluso se dice de que hoy, este fin de semana, hoy, va a ser uno de los días donde las temperaturas van a subir a límites que pocas veces hemos tenido, y que quizás por el cambio climático que estamos teniendo comenzaremos a tener, ¿no? Y hoy mismo se ha pronosticado eso, que será uno de los días donde un sol abrasador alcanzarán los termómetros temperaturas altísimas. En esta estación de verano que estamos viviendo, yo creo que una
una buena sombra, ¿verdad? Una buena sombra. Y un lugar fresco pueden salvarnos la vida. Daros cuenta lo que dice el salmista. Dice el verso 1, el que habita, quiero que lo tengas ahí en tu mente, en tu corazón, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra del Omnipotente. Qué bueno es en este tiempo tener una buena sombra, ¿eh? Yo no sé si tú has estado por ahí a las 2, 3, 4 de la tarde, con ese sol infernal cayéndote encima. Creo que sí, que algunos de vosotros, o casi todos, ¿no? Porque hemos salido de un sitio para otro, y yo veo a hermanos y hermanos que están trabajando, personas que están en la calle trabajando, y digo, bueno, Señor, ¿cómo es posible esto? Es posible que tú hay veces de que, como estamos viendo en las noticias, ¿no? Que hay trabajadores que han perdido la vida, ¿no? Un señor, bueno, pues trabajador de la limpieza, también un señor con unos 50 años aproximadamente que repartía propaganda. Es decir, ha habido ya 3, 4 muertes en esta semana por causa del calor. Por eso quiero deciros de que una buena sombra, un lugar fresco, nos pueden salvarnos la vida, porque el calor producido por el sol y las altas temperaturas pueden producir enfermedades muy, muy serias, estados de coma e incluso la muerte, incluso la muerte. Como hemos visto en esta semana, bueno, pues las personas que han fallecido. Nos pueden suceder episodios que se les llama golpe de calor, que se les llama golpe de calor. Dice una de las mejores universidades de aquí de España, es la Universidad de Navarra, sobre estos episodios de calor lo siguiente. Dice que lo que se produce es una elevación incontrolada de la temperatura debida a un fallo de los mecanismos termorreguladores, ¿no? Y puede producir, si no se trata de una manera rápida, eficaz y adecuada, puede producir en nosotros un fallo multiorgánico y evidentemente llevarnos a la muerte, ¿no? Comienza por debilidad, calambres, dolor de cabeza, mareo, pérdida de conciencia, etcétera. El sol, debemos de decir que es bueno y necesario, además produce una vitamina que no se encuentra en otro lugar, que es la vitamina D, que es buena para el organismo. Pero el sol, desde una medida excesiva, es muy perjudicial. Tan perjudicial que trae una de las enfermedades más comunes en la piel, que es el cáncer de piel, donde nos salen, bueno, pues manchas, eczemas, aún en los ojos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay también una enfermedad que se llama eritema solar, que lo que hace que la piel envejece, Por eso os veis que hombres curtidos del sol, que le dan mucho el sol, pues son morenos, tienen la cara, bueno, pues con la piel un tanto dura, envejecida, ¿no? Por el calor, ¿no? Por el sol, ¿no? Que le abrasa, ¿no? Es decir, hay enfermedades muy peligrosas que trae el sol. Produce eczema, manchas en la cara, en el cuello y todo este tipo de cosas. Pero quiero que pienses por un momento, hermano y hermana, quiero que pienses por un momento en un día de mucho calor, en un día de mucho calor como estos días que estamos viviendo aquí en estos rincones de Andalucía, de un sol abrasador. ¿Cuánto o qué darías por una buena sombra o por un poco de aire fresco? Donde se pega la ropa, donde las gotas de sudor se caen, donde no sabes dónde meterte, no sabes qué hacer, todo te molesta. Este Salmo 91, el salmista ha pasado por momentos de auténtico dolor, de auténtico desierto, de batallas, de desaires, de humillaciones, de muertes,
ha pasado por una batalla donde ha habido lanzas contra las saetas, los dardos, las flechas en contra de él. Ha habido ejércitos en contra de él. Lo ha pasado muy mal. Pero él va a decir de que aún estando en esos lugares donde el enemigo aflora de una manera infernal, él donde encuentra refugio es bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Este salmo es un salmo precioso, donde vemos ese desierto, donde vemos ese calor infernal, donde vemos esos momentos de muerte, de enfermedades, problemas y ataques del enemigo. Cuando nuestras vidas pasan por esos lugares abrasadores, por esas altas temperaturas, cuando vienen problemas y esos problemas vienen bajo un ataque infernal, ¿bajo qué sombra nos cobijamos? ¿Bajo qué lugar nos cobijamos? Cuando entramos en problemas que parecen que no tienen solución, imposibles de solucionar, cuando la ansiedad y la desesperación quizás sean nuestra almohada, cuando el trabajo falta, la enfermedad sale a flote, la pérdida de un ser querido, una enfermedad grave que te puede tocar a ti mismo, cuando surgen los miedos, cuando todo se vuelve oscuro y no hay salida, ¿bajo qué sombra te cobijas? El texto nos habla de la sombra del Omnipotente, es decir, su presencia, la presencia de Dios, donde encontramos el refugio, donde encontramos la sombra, donde encontramos el aire fresco para los momentos oscuros y difíciles de la vida. Pero el texto parece en sí que hace una pregunta y que a esa pregunta el mismo texto responde, ¿verdad? Y yo le hago la pregunta porque dice, morará bajo, pero ¿quién? ¿Quién mora bajo la sombra del Omnipotente? La respuesta está en el mismo texto. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Quién mora bajo la sombra? ¿Quién está en esa presencia gloriosa de Dios? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Es que el que está en su habitación, el que hace de su presencia su habitación. Amén, hermanos. No cualquiera, sino quien está y busca continuamente la presencia de Dios, quien vive continuamente en esa presencia. Y para la Iglesia, ese lugar de su presencia es el Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Para la Iglesia esa presencia es esa comunión estrecha e íntima con el Espíritu Santo. El que busca su amparo, su socorro, su refugio, su palabra, su dirección, su consejo. El que habita en ese lugar es un lugar. El que vive en ese nivel, en esa dimensión espiritual, en ese abrigo, en esa cercanía, en ese lugar secreto y fresco, donde hay una sombra y aire fresco que no lo podemos encontrar en otro lugar. Amén. Ese lugar es un lugar que trae aire fresco a tu vida y a mi vida. Un lugar que trae aire fresco a nuestras vidas. Es un lugar que trae revelación e intimidad. Es un lugar de revelación e intimidad. La tradición judía dice que identifica este lugar fresco y secreto con la nube que cubrió a Moisés en el monte Sinaí. Hay un libro judío, el Talmud, que dice de que los judíos identifican este lugar, ese lugar secreto, ese lugar fresco, ese lugar de la presencia de Dios con el monte Sinaí donde subió Moisés allá en la nube. Éxodo 24 dice lo siguiente, dice, entonces subió Moisés al monte y una nube cubrió el monte
y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Aleluya. Esa presencia gloriosa era un lugar que cubría y cubrió a Moisés. Este lugar es un lugar de intimidad, donde Moisés recibió revelación, donde Moisés estuvo en intimidad con el Señor. Un lugar donde la palabra de Dios es revelada. Es un lugar de intercesión, es un lugar de arrepentimiento, es un lugar de adoración, es un lugar genuino de agradecimiento, donde reposa la gloria de Dios y se manifiesta su presencia. Aleluya. Es un lugar. Cuando nosotros estamos en ese lugar, en esa habitación, nosotros recibimos revelación de parte de Dios. Aleluya. Por eso es bueno, hermanos, es maravilloso, es de Dios, es del Espíritu, que tú y yo continuamente busquemos ese lugar de sombra y de aire fresco, porque es ahí donde vamos a recibir revelación. La revelación, Dios nos puede revelar en cualquier lugar, pero quiero decirte algo, en el bullicio son muchas voces las que se oyen. Es en el lugar, en lo secreto, en lo oculto, en ese lugar de aire donde Dios nos habla y nos habla a lo profundo de nuestro corazón. Es donde Dios te revela, aún una palabra profética para tu propia vida. Es en ese lugar de presencia de Dios. Aleluya. También, hermanos, en segundo lugar, es un lugar de victoria. Es un lugar donde nos da valentía para enfrentar las batallas y donde podemos ganar las batallas, porque de ahí salimos con rostro como de leones. David tuvo que ir a la cueva de Adulán y estar en aquel lugar donde había sombra, evidentemente había aire fresco porque era una cueva, y de allí salieron los valientes de David. Allí obtuvieron valentía para tener victoria sobre todo enemigo. Bendito sea el Señor. Aún David, siendo un chico muy joven, prácticamente un adolescente, dice 1 Samuel capítulo 17, todos conocéis este trozo de escritura. Dice, añadió David y dijo, Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces dijo David al filisteo, al gigante Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. David era un adorador. Sabéis que él tocaba el arpa, y cuando él tocaba el arpa, algo especial, espiritual en la atmósfera celestial se movía. Tanto que se movía de que Saúl, teniendo un espíritu ahí que lo tenía turbado, dice que David tocaba su arpa y el espíritu se iba y Saúl encontraba paz y equilibrio mental y espiritual. David era un adorador y como tal, como un buen adorador, solía estar en ese lugar de presencia de Dios, en ese lugar de presencia de abrigo del Altísimo. Solamente en ese lugar David encontraba el aire fresco y la sombra que él necesitaba en los días malos de un sol abrasador. Allí podemos obtener la valentía suficiente para obtener la victoria, donde somos guardados del golpe infernal del enemigo como un sol abrasador. Pero también hay que ser valiente para saber cuándo hemos abandonado ese lugar secreto y de presencia y confesar que hemos recibido del enemigo
un golpe. También lo confiesa David en el Salmo 51. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David había caído en pecado. Se trata cuando él pecó con Betsabé, mujer de Urías, y él confiesa su pecado. Señor, reconozco que he salido de ese lugar secreto. No he estado en el momento oportuno en esa sombra que me cobijaba. He salido, por lo tanto voy a ese lugar y confieso que lo que me hace falta es volver a ese lugar de sombra. Amén. Donde yo recibo aire fresco para enfrentar mis batallas, mis luchas y mis tentaciones. Aleluya. La presencia de Dios es un lugar de valentía y es allí donde el Señor pone valentía en nuestro corazón para obtener victoria y las asechanzas y vencer al enemigo cuando nos salga en el camino. Aleluya. Amén. Hermanos, es un lugar de revelación, es un lugar de valentía, de victoria, pero también es un lugar de gracia, un lugar de paz, un lugar de gozo, un lugar de fe. Ese lugar secreto, esa sombra, ese aire fresco cuando viene a nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me azoté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 de Corintios capítulo 12. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es un lugar donde nosotros recibimos gracia de una manera sobreabundante. Amén. Un lugar de gracia, un lugar de poder, un lugar donde el Espíritu sopla y nos levanta, un lugar donde el Señor nos saca victorioso, es un lugar donde el Espíritu Santo nos visita, es un lugar, querido hermano y hermana, es un lugar donde el Señor nos levanta de nuestras debilidades y nos da la fuerza para seguir adelante. Va a decir también en esa 2 de Corintios, antes en el capítulo 11, el apóstol Pablo: son ministros de Cristo, sé yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Pero él estaba a la sombra del Altísimo y recibía ese aire fresco del cielo para seguir adelante. Amén. Pablo parece, si tú lees los textos de Pablo, parece haber sido el discípulo que más sufrimiento padeció, porque incluso fue mártir, pero tuvo padecimientos durante años, cárceles, latigazos, en peligro, es decir, tremendo. Fue el discípulo de Jesús que más padeció, pero los atraviesa con una fe inquebrantable, porque la gracia de Dios lo visitaba. Lo hacía con paz, aún con un gozo inexplicable. Disfrutaba de la gracia de Dios. Cuando fue encarcelado, cantó y adoró al Señor y fue librado. Hechos 16. Sufrió un naufragio
Hechos 27. Y todos le oyeron y obedecieron y todos fueron librados. Estando en la prisión en Roma, él fue capaz de escribir: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Estando preso en una mazmorra, dice: tened gozo en abundancia. Preso en una mazmorra, tened gozo en abundancia. Querido hermano y querida hermana, seamos sinceros, realistas, sencillos, tengamos los pies en la tierra. Hay que estar en ese lugar para recibir de esa manera. Hay que estar en ese lugar para actuar de esta manera. Hay que estar en ese lugar secreto para vivir de esta manera, con tanta entrega, con tanta consagración. Hay que estar en ese lugar para tener este corazón consagrado y tan lleno del Señor. El apóstol Pablo vivía en ese lugar fresco y secreto de intimidad, de revelación, de comunión, de presencia de Dios, de gracia abundante, con gozo, con paz y con fe. Para Pablo no era difícil hablar o vivir así, porque él habitaba al abrigo del Altísimo, en la sombra del Omnipotente, aleluya. Él experimentaba la presencia de Dios, él experimentaba la gracia de Dios, él experimentaba el aire fresco del cielo. Por eso él pudo escribir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso él pudo escribir, que para mí es una de las frases más tremendas de Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros nos agarramos a la vida como si fuera algo que... Pero él dice: es ganancia. Señor, déjame aquí, pero si me dejas aquí es por causa de la obra, por causa de que yo vaya a predicar, por causa de que almas se vayan a convertir. Señor, déjame aquí, pero por causa de tu obra. Si no, llévame ya. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para decir eso hay que vivir muy bajo esa sombra del Omnipotente, recibiendo ese aire fresco del cielo. Él pudo escribir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¡Wow! ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, convencido, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Hay veces que... Esto es algo tremendo, queridos hermanos y hermanas. Esto es algo tremendo. Hay que vivir. Cuando nosotros vivimos bajo esa sombra, eso es algo maravilloso, eso es algo del cielo. Las señales, los prodigios y los milagros de Dios se dan. Tu vida es revelada, la palabra de Dios viene a tu vida de una manera tremenda. La gracia de Dios te inviste a la valentía, a la victoria. Y cuando vivimos en esa sombra, querido hermano y hermana, y voy acabando ya, hay algo que sucede en nuestra vida. Cuando nosotros estamos en ese lugar, nuestras vidas son productivas, son efectivas, damos frutos, porque esa sombra nos cobija y nos da el aire, el agua, nos da lo que necesitamos, los dones, la capacitación, la formación para poder dar fruto y fruto en abundancia. Durante la última noche en que Jesús estuvo con sus discípulos, antes de su muerte, habló de un lugar donde ellos deberían permanecer. Y él lo dijo así. No dijo, ese lugar se refería a él. Dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Juan capítulo 15. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Aleluya. Ese lugar Jesús lo identifica con su misma persona. Permaneced en mí, permaneced en ese lugar, permaneced en esa sombra, permaneced bajo la sombra del Altísimo, bajo esa presencia de Dios, porque sin mí, sin ese lugar, nada podéis hacer. El permanecer en Jesús no es una opción, querido hermano o hermana, no es una opción, querida alma, porque solamente si permanecemos en ese lugar podremos tener esperanza de ser productivos para el reino de Dios. Es en ese lugar donde la iglesia da frutos. Es en ese lugar donde tu vida y mi vida crece recibiendo la gracia del cielo, los dones para llevar fruto y fruto en abundancia. Jesús durante su vida en la tierra dio el perfecto ejemplo de vivir en ese lugar secreto. Él continuamente iba en busca de la sombra y del refugio de su Padre. Aleluya. Vivir en ese lugar de presencia nos lleva a ser productivos, efectivos, comprometidos, consagrados, victoriosos. Aunque el salmista aconsejó que moráramos bajo la protección de Dios, Jesús dijo que habitáramos en Él. Yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. La vida nos ofrece lugares relativamente seguros. La vida nos ofrece lugares seguros como una buena sombra de un buen árbol frondoso, ¿verdad? En un día con un sol abrasador. Ahora está bueno, pues aconteciendo fuego por prácticamente por España, pero también en Estados Unidos, allí por California, y hay un parque donde están las secuoyas, son los árboles milenarios y más altos que hay en la tierra, están amenazados, y dice que esos árboles dan una sombra gigantesca, porque son muy altos y grandes, frondosos. Pueden dar sombra, un buen árbol te puede dar sombra, o si bajas a un sótano o albergue subterráneo, o incluso de mayor seguridad si vas a una estructura bajo tierra fortificada con hormigón y acero a prueba de bombas nucleares. Pero el lugar secreto de Dios es aún más seguro, donde no puede entrar un ladrón, sea natural o espiritual, ni aún el diablo puede tocarte en ese lugar, porque estás bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Satanás nos miente, querido hermano, hermana, nos miente y nos dice que no tenemos ningún tipo de seguridad. Dispara sus dardos de fuego, de temor y duda para borrar y quitarnos la perspectiva que tenemos de parte de Dios. En esos momentos debemos derribar toda mentira y decidir descansar espiritualmente en la sombra del Altísimo, aquel que nos cubre con su presencia, en ese santuario donde solamente mora Él. Hay algo que tenemos que decir, querido hermano y hermana. Si nuestro hermano ahí está ahí, los seguidores de Jesús, no debemos de estar entrando y saliendo de ese lugar como hacía Moisés. Quiero decirte, y tú ya lo estás pensando, porque esta iglesia es una iglesia espiritual y tiene conocimiento de la palabra. Tú estarás pensando, bueno, yo no salgo, la presencia de Dios siempre está conmigo. Sí, claro, está el Espíritu Santo contigo. Pero hay veces de que esa sombra está contristada, entristecida, si decimos que el Espíritu Santo, esa presencia de Dios en la iglesia, así lo dice la palabra, entristecida, contristecida. No es que tú salgas, Él está, pero cuidado,
no te aferres a esto. A decir, no, es que como su presencia, no te aferres a esto. Su presencia está. Somos habitación del Espíritu Santo. Pero estás lleno y llena de esa presencia solamente en la sombra. En esa sombra somos llenos del Espíritu. Tenemos la presencia, pero el Espíritu Santo, como dice la palabra, puede estar entristecido, puede estar apagado. Sí, hermano, apagado o apagada. Y se refiere a dos clases de causa, ¿eh? Y déjame decírtelo. Hay veces que la Iglesia no está en la labor de reconocer ciertos dones en la Iglesia. No están por la labor de reconocer el don profético, los milagros que Dios hace, los dones que Dios da. Y ahí es cuando el apóstol Pablo habla de apagar. Cuando la Iglesia no reconoce el don apostólico, profético, apaga el espíritu. Hay veces de que tú dudas por tus prejuicios, por tus cuestiones, milagros y señales que puede hacer el Espíritu Santo, como alguien que cuando pasan y suceden cosas que Dios hace. Y si Dios no las hace, no las juzgues tú, deja que Dios juzgue. Porque quizás estás juzgando algo que no conoces o no sabes. Deja que Dios juzgue. Porque quizás apagues al Espíritu, como le pasó a aquellos hombres que le dijeron a Jesús, cuando echaba fuera demonios en el nombre, por Belcebú echa tú los demonios. Y dijeron que lo que era de Dios era del diablo. Muchas veces las iglesias que no tienen mucho conocimiento hacen estos tipos de valores. No, es que eso no es de Dios. ¿Tú qué sabes si es de Dios o no, querida alma? ¿Tú qué sabes si es de Dios o no es de Dios? Cuando alguien cae o no cae, cuando alguien habla en lengua o no habla en lengua, cuando alguien... Dios da los dones y eso es bíblico. Eso es bíblico. No apaguemos el espíritu. No salgamos de esa sombra, porque es ahí donde viene el aire fresco. Pero tampoco lo entristezcas, porque lo puedes entristecer, y entristecer se entristece con nuestro comportamiento, mejor dicho, mal comportamiento. Cuando nosotros portamos mal y hacemos lo que a Dios no le agrada, dice el texto, Efesios capítulo 4, que entristecemos al Espíritu. Lo apagamos con los dones, lo entristecemos con nuestro mal comportamiento. Nosotros estamos bajo esa sombra, pero ¿cómo estamos? ¿Cómo está el espíritu en nuestras vidas? ¿Entristecido, apagado? ¿O estamos recibiendo aire fresco continuo de parte del cielo y de manera espiritual? Los seguidores de Jesús no debemos de entrar y salir desde esta perspectiva, como hacía Moisés allá en el monte Sinaí. Ese lugar es uno donde nosotros debemos de permanecer continuamente, constantemente, no simplemente visitar de vez en cuando. Jesús dijo, permaneced en mí. Podemos permanecer allí, aunque estemos conscientes de ello, no, porque estamos ya sentados con Él en los lugares celestiales. Aleluya. Podemos permanecer en ese lugar porque sabemos que Él siempre está con nosotros y no nos abandona todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Aleluya. Mientras más leemos la palabra, mientras más adoramos, meditamos en cosas celestiales, más conscientes estaremos de nuestra permanencia en ese lugar. Cuanto más tiempo pasamos en la presencia del Espíritu Santo, más vamos a ser renovados y transformados a la imagen de Jesús. Es entonces cuando nuestras vidas reflejarán las maravillosas características que se veían en Josué, en Moisés, en Débora, en Esther, en Daniel, en David, en María, Marta o Priscila, en Pablo o aún en el propio Jesús.
Cierra tus ojos, mi querido hermano y hermana. Hay un sol abrasador y el enemigo está ahí acechando. No sé si tú eres de los que sales o no sales, estás o no estás, pero toma la decisión en esta mañana a vivir sin salir de ese lugar fresco de la presencia de Dios. No vaya a ser cosa que salgas y te dé un golpe de calor y tu vida, y te hablo, ¿me entiendes?, de manera espiritual, prácticamente desaparezca. Abrázate a la comunión y la intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Abrázate al Espíritu Santo en esta mañana. Dile: Señor, necesito esa sombra tuya. Necesito ese aire fresco tuyo. Necesito continuamente estar ahí. Porque desde que me levanto hasta que me acuesto hace mucho calor. Y necesito de tu sombra continuamente, diariamente. Necesito de ese aire de tu presencia, de ese soplo del cielo de tu Espíritu Santo. El que vive en la presencia de Dios es guardado bajo la sombra del Omnipotente. Vive en la frescura del Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Y por un momento, hermano, hermana, en el nombre de Jesús, vamos a orar. Aleluya. Gloria a Dios. Medita en esta mañana. Oh, santo, santo, aleluya. Ve ahí a ese lugar de presencia, de sombra. Y Señor, quiero cubrirme con tu sombra. No quiero salir ni un centímetro, Señor, de esa sombra tuya, de esa presencia tuya. Y si tú ves en mi vida que el Espíritu Santo, Señor, está ahí, háblame, Señor, háblame, Señor, habla mi vida, habla mi corazón, Señor. Necesito de ti. Es un tiempo complicado, de mucha calor, donde la calor derrite y derrite muchas vidas espirituales. Levántate, querida alma. Te recuerdo la frase que nos han dejado y también porque la gloria de Jehová ha resplandecido sobre ti. Aleluya. Ha resplandecido sobre ti. Los que moran al abrigo del Altísimo son los que habitan en esa sombra del Omnipotente. Aleluya.